Junto con lo anterior de la primera parte de este repaso, hay una imagen que puede complementar un poco lo dicho anteriormente sobre el Homo erectus, que en este caso puede ser su altura. La altura máxima de un Homo erectus podría ser cerca del 1,80 m, incluso superior al promedio que puede tener un ser humano actual. De hecho, la envergadura, fuerza física, habilidad y capacidad en este fondo de poder soportar todas las inclemencias del tiempo, de hecho, hacían del Homo erectus una especie incluso más resistente físicamente que en algunos aspectos que tiene la actualidad el ser humano, no solamente en hombres, sino que también en mujeres. ¿Ya? De hecho, ese detalle no es menor destacar aquí. Tanto la estructura ósea como también muscular de un Homo erectus podía ser incluso superior. Pero eso se debe un poco a la capacidad de supervivencia que exigía tener mayores capacidades tanto físicas como mentales de un Homo erectus para sobrevivir ante la inclemencia y ante los desafíos que estaban al frente en aquellas épocas, o sea, hace ya casi 2 millones de años. ¿No? Entonces esos son datos que igual son importantes como destacar. Y entre otras cosas podemos hablar un poquito de la dieta o de ciertas características culturales que aquí no están presentes en esta imagen, pero podemos agregar de que eran homínidos que podían formar pequeños grupos de 20 a 30 personas, principalmente familias. ¿Ya? Una concepción importante que se va dando dentro de esta especie es la lógica familiar. Y eso también es un aporte importante de esta especie, ¿ya? Que obviamente vamos a ir heredando como generación en generación y va transformando lo que hoy día entendemos como lazos familiares, consanguíneos, etcétera, etcétera. ¿Mm? En el caso también del Homo erectus, buscaban zonas más cálidas como habíamos hablado anteriormente, se adaptaban bastante muy bien al frío, por lo tanto esa lógica de vestirse, de usar ropa también era muy común dentro de esta especie. Pero además podían habitar chozas, ¿ya? El hábitat del Homo erectus solía ser normalmente cuevas, ¿ya? O lugares que les permitían esconderse y protegerse de los depredadores, de animales de gran envergadura o de otros grupos de Homo erectus que atentaban contra esta especie. ¿Ya? Esas rivalidades humanas existían ya por lo menos en esa época. Y la alternativa de las chozas servía también en aquellos casos donde no encontraban un hábitat como adecuado para encontrar, por ejemplo, una cueva, ¿ya? O un lugar donde podrían esconderse o protegerse del frío o de la lluvia. Y para eso se crearon chozas que tienen similitudes muchas con las que existen hoy día en la actualidad. De ahí ese concepto de transformación y de evolución. Eh, y eso le permitió también evolucionar mucho en la confección de utensilios, como por ejemplo hachas, cuchillos, lanzas, que eran construidas muchas veces con piedra, ¿no? En una época donde la piedra era muy importante, incluso esencial, pero también utilizando otros elementos como la madera, para hacer, por ejemplo, una hacha o una lanza. ¿Ya? Entonces la habilidad de cazar animales también es algo que se mantuvo en esta especie y se empezó a masificar también cuando fue aumentando también la población de Homo erectus, que fue ganando un poco el terreno a otra especie hominida anteriormente vista aquí en este repaso. ¿Ya? Y la dieta ya es una dieta muy diferente porque eran seres no carroñeros, o sea, la carne ya no la comían cruda, ni menos muerta. Y eso se debe también a un descubrimiento y a una dominación importante que voy a mencionar más adelante. Dentro de la dieta también a base de carne, eran seres humanos recolectores también, mantenían mucho eso, la habilidad de recolectar hierba, fruta, algunos tipos de seres vivos más pequeños, de menor envergadura, como también granos. ¿Ya? Eso no significa que tenían la habilidad de la agricultura, eso va a venir mucho tiempo después, pero podríamos decir que es un avance bastante sustantivo en la evolución de esta especie humana. ¿Ya? Lo importante de esta especie junto con lo que mencionábamos de no comer carne muerta, se debe mucho a el factor que podemos mencionar a continuación, el dominio del fuego. Si te fijas en esta imagen, claramente te vas a dar cuenta por qué el fuego es importante, ¿ya? Y no solamente por una, sino que por varias razones, ¿ya? Pero esta imagen nos muestra al menos una esencial, que tiene que ver con la alimentación, ¿ya? En este repaso es importante mencionar que el fuego, por ejemplo, en esa imagen y además en esta segunda imagen, genera muchos elementos que llevan desde el factor sorpresa, la emoción, el dominio, la habilidad
y la inteligencia para saber con qué cosas y qué no cosas utilizar el fuego y para qué fin, para qué objetivo y que no se hace solamente para una cosa. Podemos suponer un montón de utilidades que incluso hasta el día de hoy mantiene el fuego. Por eso es un elemento clave en la evolución del Homo erectus y en las futuras especies de homínidos. Al principio el fuego claramente fue creado por eventos naturales, un trueno, perdón, un rayo que cae en un árbol y genera fuego, o por ejemplo el sol que impacta mucho en un campo o en un lugar de vegetales que ya están secos, y eso obviamente puede generar el fuego. Pero más tarde ya el ser humano, o en este caso el Homo erectus, logra aprender y dominar un poco la técnica de encender el fuego. ¿Ya? Hay varias técnicas, pero independiente de eso, es la especie que logra dominar el fuego, ¿ya? Y darle múltiples utilidades, como veíamos en las imágenes recién. Y a raíz de eso, el impacto del fuego fue clave, ya que permitió, por ejemplo, y de forma muy evidente, la facilidad de digerir la carne y otros alimentos que eran cocidas a orillas de una fogata o de una llamarada, como puede aparecer en esta imagen o en la anterior que habíamos mostrado. Y eso obviamente genera lentamente y generacionalmente el aumento en el consumo de nutrientes. Por lo tanto, la evolución biológica de la humanidad va a dar un salto no menor gracias a este descubrimiento y a este dominio de este elemento, uno de los tantos elementos que nos ha entregado la naturaleza. ¿Ya? De hecho, solamente para no extendernos mucho en esto, eh, las mandíbulas o la capacidad de masticar cambió muchísimo gracias a los alimentos que eran cocidos, principalmente la carne, ¿ya? Porque obviamente la contextura, la fuerza que había que utilizar era muy distinta que con la carne muerta de un animal. Por lo tanto, eso está vinculado indirectamente, pero de manera muy consciente y evidente un poco en estos ejemplos respecto a la importancia del fuego. Entonces, ese dominio permitió no solamente la alimentación y el consumo más importante de nutrientes en el físico, en el cambio biológico humano, sino que también en aspectos culturales, como por ejemplo las técnicas que utilizó la humanidad gracias al fuego para cazar animales o para protegerse de enemigos, ¿ya? Del frío o de inclemencias que daba obviamente el clima. ¿Ya? Eso son elementos importantes dentro de este tema y respecto al dominio del fuego. ¿Ya? Entonces, recordar y vincular al Homo erectus con la dominación de este vital o este importante elemento como fue el fuego. ¿Ya? Bueno, y finalmente, básicamente para sintetizar esta segunda parte del repaso, es importante destacar obviamente las tres primeras fases que hemos revisado, junto con el concepto de hominidización. En este caso, el el Australopithecus afarensis, el Homo habilis y el Homo erectus. De ahí obviamente el tema del fuego, ya que es como una pista de alguna manera para esta especie, o el tema de la piedra para esta segunda especie, o el hueso para esta primera especie, que es un elemento que también se utilizó mucho para la confección de algunas herramientas, pero que lamentablemente en el Australopithecus era de un uso muy limitado o de una variedad muy limitada de creación de herramientas. Ya era obviamente una versión mucho más primitiva. Claramente podemos destacar diferencias biológicas y culturales: altura, contextura, tamaño del cráneo, de los brazos, de las piernas, la capacidad torácica para respirar mucho mejor y poder correr, en este caso el Homo erectus gana, si imagináramos una carrera entre estas tres primeras especies, y el momento clave de la evolución que obviamente, como hemos mencionado, es el dominio del fuego. Por esta parte y por mi lado, vamos a dejar el repaso hasta aquí. Creo que va a servir mucho para poder repasar, pero principalmente no olvidar la importancia de la evolución humana. En primer lugar, en esta especie, y particularmente estas tres primeras especies. Y sobre todo, de que los cambios evolutivos, tanto físicos como culturales, van a ser de lenta duración, de transmitir generacionalmente a la siguiente generación de especies de homínidos algunas de estas habilidades o capacidades para poder adaptarse y resolver sus respectivas necesidades. ¿Ya?
Soy el profe Jorge, me despido y espero que sea de mucha utilidad esta segunda parte del repaso de hominización y algunas etapas evolutivas del ser humano. Me despido, que estén muy bien.